las categorías gramaticales. La primera categoría que vamos a ver son los sustantivos. Los sustantivos son palabras que se refieren a, se refieren o nombran, expresa, se refieren a. Nombres, objetos e ideas. Vamos a echar esto un poco más para acá. Un ejemplo de nombre, pues por ejemplo, Antonio. Un ejemplo de objeto, pues la silla. Y un ejemplo de idea, pues por ejemplo, la enfermedad, el odio. Vamos a poner aquí la enfermedad. Luego, dentro de los sustantivos, tenemos que clasificarlos por su naturaleza, que puede ser común o propio. Acordaros que los nombres propios van en mayúsculas. Es propio de un ser. Por ejemplo, las capitales de provincia, los nombres de las personas, ¿vale? Todo lo que se refiera a un único ser es exclusivo de ese ser, ¿vale? Común, pues todos los demás. Por ejemplo, la silla sería común. Es común para todos. La silla, la mesa, todo eso son sustantivos comunes. Luego tenemos, esta sería la primera, común propio, concreto, abstracto. Los concretos son los que se pueden ver y tocar, los que pueden ser percibidos por alguno de los sentidos, por ejemplo la silla. Y los abstractos, los que no se pueden tocar, ver, como por ejemplo la enfermedad. La enfermedad sería abstracto. Vale, seguimos clasificándolo. Luego, si es contable o incontable. ¿Vale? Los contables son los que se pueden contar, los incontables no. Y tenemos que poner unidades de medida para poder contarlo. Como por ejemplo, incontable, el agua. Ponemos delante unidades de medida, como por ejemplo medio litro, un litro, el agua, la leche. La palabra dinero también sería incontable. ¿Vale? Sustantivos incontables. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos lo que es el género y número, pero antes vamos a poner individual o colectivo. El colectivo engloba a varios, como por ejemplo, de colectivo, pues sería por ejemplo un rebaño. Engloba a varios seres. La palabra familia. Serían ejemplos de sustantivos colectivos. Vamos a ver ahora el género. Ya sabéis que puede ser masculino, femenino. Lo importante para saber el género es colocar un artículo delante. Por ejemplo, la palabra silla, le ponemos la silla. Artículo la ya es femenino. Esto sería debajo, ¿vale? Vamos a ponerlo debajo. La silla. Masculino, el niño.
Luego tenemos un tipo de sustantivo que vale para los dos, que indica que vale tanto para masculino como para femenino, que son los sustantivos epicenos. Vale para los dos, masculino y femenino. Por ejemplo, la palabra víctima o la palabra personaje, que se refiere tanto a masculino como femenino. Víctima, personaje, etc. Luego, por último, el número. Tenemos por un lado singular y por otro lado plural. Ya sabéis que el plural se forma añadiendo S y cuando termina en consonante añadiendo ES. ¿Vale? Por ejemplo, a la palabra camión, como termina en consonante, se le añade S, camiones. La palabra niño, pues sería niños, se le añade solamente la S. Bueno, pues estos serían lo que son las categorías gramaticales de sustantivos, es decir, hemos visto la primera categoría que son los sustantivos. Muchas veces los exámenes con que pongáis que es sustantivo es suficiente y otras veces tenéis que hacer la clasificación completa del sustantivo. Estos términos son excluyentes, es decir, o es común o es propio, concreto o abstracto. Las dos cosas a la vez no pueden ser, ¿vale? Siempre son excluyentes. Bueno, vamos ahora con los adjetivos. Hay dos grupos de adjetivos, ¿vale? Vamos a poner aquí adjetivos. Tenemos los calificativos y los determinativos. Los calificativos dicen una cualidad sobre el sustantivo. Luego, dentro de los calificativos tenemos varios grupos. Los especificativos, la cualidad que dice hace que se diferencie del resto de su misma especie. Por ejemplo, lo diferencia, se está refiriendo al sustantivo, lo diferencia del resto de su misma especie o categoría. Por ejemplo, cuando dice coche rojo, rojo lo diferencia del resto de coches. Entonces lo que hace es especificar de todos los coches el coche rojo. Te dice una cualidad que lo diferencia del resto de su misma especie. Luego tenemos los explicativos. Bueno, los explicativos lo que hacen es resaltar una cualidad propia del sustantivo. Ejemplo, pues por ejemplo, la Blancanieve o el azul cielo. Blanca lo que hace es resaltar la cualidad propia del sustantivo nieve, que es ser blanco. Suele ir delante del sustantivo, aunque a veces también va detrás, ¿vale? Lo mismo ocurre aquí con el azul cielo. Resalta la cualidad propia del cielo, que es ser azul. Vale, pues esta es la diferencia entre explicativos y especificativos. Voy a borrar esto para que me quepa aquí los determinativos. Luego tenemos los determinativos, que lo que hacen es expresar o delimitar, mejor dicho. Vamos a poner aquí.
delimitan al sustantivo. Dentro de los determinativos tenemos distintos grupos. Tenemos los demostrativos, que expresan distancia respecto al objeto o respecto al sustantivo. Expresan distancia. Tenemos este, esta, ese, esa, aquel, aquel. Y los plurales. Y sus plurales. Es decir, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas, y sus plurales. Por tanto, tenemos demostrativos, expresan distancia respecto al sustantivo. Si tú dices esta, la distancia es de cercanía, esta casa. Esa casa, la distancia es una distancia media, ni está lejos ni cerca. Y aquella casa, aquella, esto hay que ponerlo también, aquella casa indica distancia lejana, lejanía. Entonces tenemos este, esta, ese, esa, aquel, aquella y sus respectivos plurales. Bueno, vamos ahora a los posesivos. Como su nombre indica, indican posesión. Tenemos, aquí hay dos grupos, el de un poseedor varios poseedores. Un poseedor tenemos mi casa, tu casa, su casa. Varios poseedores, nuestro o nuestra casa, vuestro o vuestra casa, ¿vale? Vuestro, vuestra, sus. Vale, estos son los posesivos que indican posesión de un objeto. Luego tenemos los indefinidos, indican cantidad inexacta. Una cantidad inexacta. Por ejemplo, bastante, mucho, o con sus plurales, mucho, muchas, mucho, mucha, muchos, muchas, algunos, algunas. Punto suspensivo. Lo que indica es una cantidad inexacta del sustantivo al que se refiere. Bastante gente. ¿Cuánto es bastante gente? Pues algo inexacto, ¿vale? Bueno, vamos ahora a los interrogativos y exclamativos. Básicamente, el interrogativo va entre signos de interrogación, que, y el exclamativo va entre signos de exclamaciones. Por ejemplo, ¿cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Entonces, ¿cuántas botellas tienes? Pues, ¿cuántas sería interrogativo? O qué alegría. ¿Qué alegría? Si va entre signos de exclamación, este qué sería exclamativo. Sería un determinante exclamativo, porque acompaña al sustantivo alegría. Lo que hace es resaltar al sustantivo. Entonces tenemos los interrogativos entre signos de interrogación y al lado aparece un sustantivo.
Y el exclamativo va entre signos de exclamaciones. Y por último nos quedan los numerales. Que hay dos tipos. Por un lado tenemos los ordinales y por otro los cardinales. Los ordinales indican orden, primero, segundo, tercero. Y los cardinales son números normales, 1, 2, 3. Punto suspensivo. Vale, lo más importante es que aparte de que sepáis que la forma de cada tipo de adjetivo determinativo, que todos acompañan a un sustantivo. Es decir, para que sea un adjetivo determinativo, también tiene que acompañar a un sustantivo, porque si no será un pronombre, ¿vale? Es decir, si tú pones aquí, esta casa es mía, esta es un determinante demostrativo, porque acompaña a casa, que es el sustantivo. Pero como diga, esta es mía, en este caso ya no es un determinante demostrativo. Ahora sería un pronombre demostrativo. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay ningún sustantivo al que acompaña, porque lo que está haciendo es sustituir al sustantivo. Cuando nosotros decimos esta es mía es porque la otra persona sabe que yo me estoy refiriendo a la casa. Y en este caso utilizamos pronombres. Por tanto, todo esto que tenéis aquí también existe para pronombres, con la diferencia de que sustituye al nombre en vez de acompañarlo. Luego, a la hora de nombrarlo, esto se nombra de dos formas. Es decir, lo pueden nombrar como adjetivo determinativo demostrativo, o también hay quien lo nombra como determinante demostrativo. Vamos a ponerlo de la batería. ¿Vale? Es decir, que se puede nombrar tanto como adjetivo determinativo demostrativo como determinante demostrativo. Bueno, pues serían los adjetivos, los tipos de adjetivos que hay. Vamos a ver ahora los grados de los adjetivos calificativos. Grados del adjetivo calificativo. Tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En el grado positivo, el adjetivo no presenta gradación, es decir, no hay ningún tipo de intensidad respecto al sustantivo. Coche rojo, coche grande, o sea, rojo está en grado positivo porque no presenta ninguna gradación ni ninguna intensidad respecto al sustantivo. En el comparativo hay una comparación entre dos elementos que puede ser de superioridad, de igualdad y de inferioridad. La de superioridad se suele utilizar la fórmula más que, más con el adjetivo que, ¿vale? Y luego está para los irregulares, que es mejor. Bueno, el irregular lo vamos a ver aparte. Aquí la más común es más que. Más que. Más alto que. Imaginaros que pone alto. Aquí alto es un adjetivo que está en grado comparativo de superioridad. Igualdad.
tan como, tan más adjetivo como, tan alto como, también igual de alto como. En este caso sería igual de, ¿con qué? Igual de alto que tú. Luis es igual de alto que tú. Entonces, de esta forma expresa el adjetivo en grado comparativo de igualdad. Y de inferioridad sería menos que. Menos más adjetivo más que. Aparte ya son los irregulares. De más, el irregular sería mejor que. Mejor está en grado comparativo de superioridad. Y peor que sería el grado comparativo de inferioridad. Peor que. Esto es el irregular, el adjetivo irregular de bueno, y esto es de malo. Vale. Los superlativos hay dos. El absoluto y el relativo. Vamos a ver aquí. El absoluto expresa lo que es el sustantivo en su máxima gradación. Máxima gradación, máximo nivel. Y son los que terminan en ísimo, ísima. Érrimo, érrima. Y los que tienen muy delante. Muy o sumamente también. Delante del adjetivo. O sea, lo que hace es poner el adjetivo en su máximo nivel de intensidad. Por ejemplo, de ísimo, ísima, lindísimo, lindísima. De érrimo, érrima, paupérrimo, que es el superlativo absoluto de pobre, paupérrimo. O libérrimo, que es el de libre. Celebérrimo, que es el de célebre. O teniendo la palabra muy delante. Teniendo el adverbio muy alto, muy simpático, sumamente alto, ¿vale? Y luego el relativo, el superlativo relativo es cuando te comparas con un colectivo, con un grupo, Por ejemplo, el más alto o el menos alto de la clase. Te estás comparando con un colectivo. Por tanto, aquí alto estaría en grado superlativo relativo. Bueno, pues estos son los 3 grados del adjetivo y ahora vamos para los adverbios. Los adverbios... A ver, esto... Son palabras que expresan circunstancias respecto al verbo. Expresan circunstancia respecto al verbo, que el verbo es la acción. Esa circunstancia puede ser de tiempo, lugar, modo, cantidad, duda, afirmación, negación. Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Y, por ejemplo, pues ¿cuándo? Ahora, mañana, siempre. ¿Vale? Siempre estos adverbios responden a la pregunta ¿cuándo? Los de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Aquí, allí, ¿vale? Punto suspensivo. Los de modo responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, despacio, así,
tranquilamente. Las palabras acabadas en mente, la mayoría de ellos son adverbios de modo. La mayoría. Tranquilamente. Los adverbios de cantidad responden a la pregunta ¿cuánto? Mucho, poco. Los adverbios de duda expresan duda, quizás, probablemente. Vamos a ver. Y luego los de negación y afirmación, pues todo lo que afirme o niegue. Sí, no, nunca. Sería de negación, jamás. Vale, y luego lo que son los adverbios, cuando está formado por más de una palabra, se llama locución. Locución adverbial. Es lo mismo que un adverbio, pero está formado por más de una palabra. Por ejemplo, una locución adverbial de tiempo. De repente. De repente está indicando tiempo y está formado por dos palabras. De y luego repente. A menudo. Está formado por dos palabras. A y menudo. Y expresa tiempo. ¿Vale? Encima de. Está formado por dos palabras, encima y de, indica lugar, ¿vale? O tal vez, está formado por dos palabras e indica duda. ¿Vale? Pues básicamente las locuciones adverbiales son lo mismo que los adverbios, pero está formado por más de una palabra, acordaros de esto. Bueno, pues ya hemos terminado la clasificación de los adverbios y en el próximo día seguiremos con este tema haciendo esquemas de distintas categorías gramaticales. Bueno, vamos ahora con el esquema de inglés y hoy nos toca dar los tiempos de pasado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, su estructura y cuándo utilizar uno u otro. Tenemos por un lado el pasado simple, ¿vale? Que se traduce en inglés de dos formas. Se puede traducir como yo comía, por ejemplo. Yo comía, yo tenía, yo jugaba, ¿vale? Este es el equivalente al imperfecto en castellano, el pretérito imperfecto. O también se puede traducir como yo comí, pretérito perfecto simple. ¿Vale? Ya dependiendo de la situación se traduce de una manera o de otra. El pasado continuo se traduce como estaba más gerundio. Estaba más el verbo en gerundio. Estaba comiendo, estaba comprando, estaba cantando. Esto es una perífrasis en castellano, ¿vale? En castellano no es un tiempo, sino que es una perífrasis. Y luego el pasado perfecto, que es el equivalente al pluscuamperfecto indicativo en castellano. Había más participio. Había comido, había jugado, ¿vale? Bueno, ¿cómo se escribe? El pasado simple, su estructura es el sujeto más el verbo en pasado. El verbo en pasado, si es un verbo regular, solamente hay que añadirle ed. Y si es un verbo irregular, tenemos que poner su propio pasado, porque los verbos irregulares tienen su pasado propio, lo tenemos en la lista de verbos en la segunda columna. Normalmente está en la segunda. Por ejemplo, del verbo play, play es un verbo regular, por tanto le tengo que añadir ed. ¿Vale? Luego, study. Esto es un verbo regular, ¿vale? Lo único que cuando termina en Y precedida de consonante, la Y pasa a I latina. Sería study, terminado en I latina, I-ed. ¿Vale? Vale, pues entonces esto sería verbos regulares. Verbos irregulares, por ejemplo, eat, que es comer. Esto es un verbo irregular. El pasado es ate. Esto hay que estudiárselo de memoria, ¿vale? Porque no hay ninguna regla. Esto tenéis la lista de verbos regulares. Lista de verbos irregulares. Bueno, luego lo que es la negativa del pasado simple,
tenemos que poner el verbo auxiliar, que es didn't. Didn't es el verbo auxiliar que ya marca que la frase está en pasado, ¿vale? Did viene de did más not. Se puede contraer en didn't. Y luego el verbo se pone la forma base. Es decir, que ya no se vuelve a poner el verbo en pasado, porque ya did te marca que está en pasado. Si quiere decir yo no jugué, es I didn't play. Ya se pone el verbo en forma base. No hace falta ponerlo en pasado otra vez, ¿eh? Luego, para preguntar, pues intercambiamos el orden. Primero va el verbo auxiliar, did, luego va el sujeto y luego el verbo en forma base. Si quieres preguntar, ¿jugaste ayer? Sería did you play yesterday? ¿Vale? Ponemos primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo en forma base. El pasado simple se utiliza para indicar que una acción empezó y terminó en el pasado, es decir, la acción está ya fechada y terminada, ¿eh? Las marcas temporales que suelen ir asociadas al pasado simple, sobre todo el ago, que significa hace, y todo lo que es marca de pasado, last year, last week, el año pasado, la semana pasada, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres decir que yo jugué al fútbol hace una semana, I played, pasado, fútbol. Y el ago siempre se pone al final de la frase, ¿eh? Al final. One week, una semana hace, ago. El ago al final. Esto indica que la acción empezó y terminó en el pasado. Luego, para narrar historia, todos los textos narrativos donde tú cuentes un acontecimiento, un evento, se utiliza el pasado simple, ¿vale? Para narrar una historia, hacer narraciones. Entonces, todos los writing basados en textos narrativos tenéis que emplear sobre todo el pasado simple. Vale, vamos al pasado continuo. Se traduce como estaba más gerundio. La forma es sujeto más el pasado del verbo to be más el verbo acabado en ing. Acordaros del pasado del verbo to be, que es I was, you were, luego he, she, it was, y luego los plurales siempre con were. We, you y they, va con were. ¿Vale? Los tres. Luego, más el verbo acabado en ing. I was studying, I was playing. ¿Vale? Lo único que tenéis que poner es el verbo acabado en ing. I was playing. Yo estaba jugando. Para la negativa, lo único que cambia es que tenemos que poner not al lado del verbo to be. Esto se puede contraer en wasn't o weren't. Más el verbo acabado en ing. Y para la interrogativa intercambiamos el orden. Primero va el pasado del verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo acabado en ing. Was he playing? ¿Estaba él jugando? ¿O were you playing? Tenéis que saber el sujeto, porque dependiendo del sujeto así será la forma del pasado del verbo to be. Se utiliza para indicar que una acción estaba en progreso, en un momento concreto dentro del pasado. Por ejemplo, un momento concreto dentro del pasado. Ayer a las 2. Yesterday at 2. ¿Qué estaba haciendo yo? Pues I was studying. Ayer a las 2 yo estaba estudiando. Esta acción estaba en progreso en un momento concreto dentro del pasado. Dentro del pasado ayer, momento concreto a las 2. Yo estaba estudiando. Luego, para indicar que dos acciones estaban en progreso, es decir, que estaban ocurriendo pero al mismo tiempo, ¿vale? A la vez. ¿Vale? Dos acciones están ocurriendo a la vez, en el pasado, sin que ninguna interrumpa a la otra, sin que se interrumpan. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí.
Yo estaba, I was studying, mientras, while, mi padre, my father, was working. O sea, yo estaba estudiando mientras mi padre estaba trabajando. Las dos acciones ocurrieron al mismo tiempo, estaban en progreso, pero no se interrumpen. Cada una va por su lado, ¿vale? Entonces, en este caso, las dos son pasado continuo. Luego, si la acción interrumpe, si hay una acción que está en progreso y otra la interrumpe, la que interrumpe va en pasado simple, que es este uso de aquí. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que vuestro padre está trabajando cuando tú lo llamas. Entonces, si tú lo llamas, lo interrumpes. Entonces, my father was working. Cuando, when, yo lo llamé, I phoned him. Entonces, esta acción, la llamada, interrumpe a la acción de tu padre que estaba en progreso. Entonces, la que interrumpe va en pasado simple. Y la que es interrumpida, la otra, va en pasado continuo, porque es la que estaba en progreso. Vale, pues esto es súper importante a la hora de distinguir un tiempo u otro y suele ser muy común que lo pongan. Luego, el pasado perfecto se traduce como había más participios y su estructura está formada por un sujeto más el verbo auxiliar, que en este caso es had. Had es el equivalente al castellano a había. Más el verbo en participio. El verbo en participio, si es regular, se forma como el pasado, es decir, añadiéndole ed. Y si es irregular, tenemos que estudiarnos la tercera columna de los verbos irregulares. Tiene su propio participio. Por ejemplo, play, como es un verbo regular, el participio es igual que el pasado, play, terminado en ed. Pero it, como es un verbo irregular, el participio es eaten. Esto hay que estudiárselo de memoria. Tiene su propia forma. Entonces, para formar yo había comido, I had eaten, por ejemplo. Had nunca varía. Da igual que el sujeto sea primera, segunda o tercera persona. Para la negativa, lo único que ponemos not al lado de had y se puede contraer en hadn't. Lo demás es lo mismo, I hadn't eaten, por ejemplo. No he comido. No había comido. Y para la interrogativa intercambiamos el orden. Primero ponemos el auxiliar had, luego el sujeto, por ejemplo, you, y el verbo en participio. Had you eaten? Vale. Pues vamos a ver cuándo se usa el pasado perfecto. Y lo vamos a poner aquí mediante ejemplos. Para indicar lo que ya se había hecho en un momento concreto dentro del pasado. Es decir, si aquí el pasado continuo era lo que se estaba haciendo en un momento concreto, esto es lo que ya se había hecho. Por ejemplo, yesterday at 2, ayer a las 2, yo ya había terminado los deberes. I had already. Esto significa ya done my. Espérate que esto se ha quedado. Done my homework. Esto aquí ya no me cabe. Es decir, ayer, yesterday, a las 2, at 2. ¿Qué es lo que tú habías hecho ya? A esa hora lo que ya estaba hecho es que tú, I had already done. Done es el participio de do. Acordaros, do, did, done. Entonces, I had already done, yo ya había hecho mis deberes, my homework. A esta hora. Pues este tiempo se utiliza para indicar eso, lo que ya se había hecho en un momento concreto. Vale, y el último uso para indicar que una acción ocurrió antes que la otra, ¿vale? Esto termina aquí, porque esto forma parte de este. Para indicar que una acción ocurrió antes que la otra en el pasado. Vamos a ver esto con un ejemplo.
para indicar que una acción ocurrió antes que la otra en el pasado. Por ejemplo, cuando llegué a casa, la película de film había empezado. Ya había empezado, vamos a poner, had already started. Vamos a poner esto un poco. Bueno, aquí tenemos dos acciones. Una acción es que tú llegas a casa. Y la otra acción es que la película empieza. Entonces, las dos están en el pasado. Las dos ya ocurrieron. Pero, ¿cuál ocurrió primero? ¿Primero llegaste tú o primero empezó la película? Pues lo que ocurrió primero fue que empezó la película y luego llegaste tú. Entonces, para indicar que esta acción ocurrió antes que la otra, esto ocurre primero y luego ocurre esto. La que ocurre primero va en pasado perfecto y la otra va en pasado simple, ¿vale? Por tanto, el pasado simple va en combinación con el pasado perfecto en este tipo de situaciones, en el que una acción ocurre antes que la otra. Tenéis que fijaros cuál es la que ocurre primero y esa ponerlo en pasado perfecto. Bueno, pues esto es lo que tenéis que saber de los tres tiempos de pasado, su estructura y sus usos, para saber diferenciarlo en cuanto a cuándo utilizar uno u otro. Bueno, por último vamos a ver el esquema de matemáticas y vamos a tratar sobre un tema que cae muchísimo en los exámenes de graduado en eso, que son los problemas de porcentaje para el cálculo de precios, ¿vale? Entonces la vamos a hacer a partir de una regla, que es esta que tenéis aquí, para que os ayudéis y la apliquéis siempre que os pongan cálculo de porcentajes en base a precios que suben o aumentan, ¿vale? Entonces tenemos aquí un modelo de problemas. Dice, una persona pagaba en el año 2020 por el alquiler de su vivienda 400 euros. Vale, este es el precio inicial, que en nuestra regla lo tenemos aquí. P0 es precio inicial, 400 euros. Luego, en el año 2021 le subieron el alquiler un 15%. Vamos a apuntar esta subida. Abrimos corchete y siempre tenemos que sumar 1 más si es aumento y menos si es un descuento, ¿vale? Como es un aumento de precio, más 15% es 15 sobre 100. 15 sobre 100. Luego, seguimos en el caso que sigan habiendo más aumentos posteriores o descuentos, tenemos que seguir poniéndolo de manera encadenada por otra vez 1 y en este caso le bajaron un 5%, ¿vale? Entonces ponemos menos 5 sobre 100. Y luego en el 2023 le volvieron a subir un 3%. Seguimos encadenando porcentajes. 1 más 3 dividido 100. Y esto nos va a dar igual al precio final, ¿vale? Esto será el precio final que pagan en el 2023. Bueno, pues vamos haciendo esto por partes. 400. Ahora, 15 sería 1 más 15 partido 100 es 1,15 por 1 menos 5 partido 100 sería 0,95 por 1 más 3 dividido 100 sería 1,03. Ahora cogemos la calculadora y multiplicamos de manera encadenada, ¿vale? 400 por 1,15 por 0,95 por 1,03. Vale, pues el resultado es 450,11 euros. ¿Vale? Esto es lo que va a pagar de alquiler en el año 2023. Estos porcentajes de aumento van siempre sobre el anterior. Por eso se hace de manera encadenada.
Y ahora os pueden preguntar que cuál es la diferencia en precio y en porcentaje, ¿vale? En precio la diferencia, cogemos precio inicial y tenemos el precio final. Cogemos el precio final, que es 450,11 menos el precio inicial, que es 400 euros. Y esto es igual a 50,11 euros. ¿Vale? Esta es la diferencia. Y luego, en términos porcentuales, ¿qué porcentaje representa? ¿Cuál es el porcentaje que representa estos 50 euros? ¿Vale? Para sacar el porcentaje se puede hacer de diferentes maneras. A mí me gusta hacerlo con la regla de 3, pero se puede hacer de otras formas, ¿vale? Concluimos que 400 euros es el 100% de lo que le costaba en el año 2020. Una subida de 50 euros representará X%, ¿vale? Esto es el 100%. La subida de 50 euros será X%. X es igual a el que está en diagonal a la X es el que divide, ¿vale? Siempre la regla de 3 directa, el que está en diagonal a la X divide. Entonces, aquí ponemos 400 y aquí 50%. Cogemos la calculadora y nos sale un 12,5%. Este es el aumento de precio. ¿Vale? Está pagando un 12,5% más respecto al alquiler de 2020. ¿Vale? Que es lo que supone esos 50,11 euros. Entonces, en este tipo de problemas tenemos que, por un lado, aplicar esta regla que he puesto aquí de los porcentajes encadenados para calcular ya sea el precio final o el precio inicial, porque nos pueden preguntar cualquiera de los dos precios. Luego, calculamos la diferencia en términos monetarios y luego en términos porcentuales. En términos porcentuales lo puede hacer con la regla de 3, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a partir de conocer el precio final y que nos pidan el precio inicial, ¿vale? Entonces, para ello vamos a utilizar este mismo problema. Lo que ocurre es que le vamos a cambiar el enunciado. Vamos a poner, vamos a ver. Pagó en el año 2020, en el 2023, vamos a poner que ha pagado 800 euros de alquiler. Y luego los porcentajes de subida, todo eso lo vamos a dejar igual. En el 2021 le subieron el alquiler un 15, en el 2022 le bajaron un 5 sobre la subida anterior y finalmente en el 2023 le volvieron a subir un 3%. ¿Cuánto pagaba en el año 2020? En el año 2020, ¿vale? Que este es el año inicial cuando empezó a pagar el alquiler. Bueno, pues aquí lo único que varía es lo siguiente. El precio inicial ahora mismo no lo conocemos. Es lo que está pidiendo. Entonces le vamos a llamar X. Y el precio final es 800 euros. ¿Vale? Entonces aquí, en vez de 400, pongo X. Y aquí, en vez de 450,11, pongo los 800. Y ahora lo que tengo es una ecuación, ¿vale? Donde tengo que despejar la X. Vamos a multiplicar 1,15, 0 por 0,95 por 1,03. 1,15 por 0,95 por 1,03 sale 1,1253 redondeado. Y le ponemos la X, es igual a 800. Luego el término que está multiplicando la X pasa dividiendo. 1,1253
y arriba 800. Ahora dividimos con la calculadora, 800 dividido 1,1253, 710,92 euros. Esto es lo que pagaba en el año 2020, el precio inicial del alquiler, ¿vale? Entonces aquí hemos partido de conocer el precio final para llegar a conocer el precio inicial. Hemos utilizado la misma propiedad, lo único que hemos variado la incógnita. Al principio la incógnita estaba aquí y ahora la incógnita está aquí. Luego, para calcular el porcentaje de aumento o de subida se hace igual, con la regla de 3. Primero se calcula la diferencia en euros y luego ya se aplica la regla de 3, tal y como he hecho yo en el primer ejercicio, ¿vale? Bueno, pues esta regla es muy útil para calcular aumentos y descuentos de precio en términos porcentuales, ¿vale? Y os va a venir muy bien para preparar los exámenes de matemática del graduado en eso y prueba de acceso a grado medio, ¿vale? Porque ya os digo que son muy típicos en los exámenes.